Hey, soy Seis Adobada, bienvenidos de nuevo. Yo soy Ney Pérez Mince. Ya me conocen. Yo, Uriel Crisanto. Yo, Víctor Ruelas. Ricardo Ramírez. Noé Hernández. René Rodríguez. Y pues en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Michel Foucault, este filósofo que decía que la verdad no existe, sino que se construye. Órale. Perfecto. Para hablar de él, primeramente tenemos tres ejes, que fueron el poder, conocimiento y un discurso. El poder dice que, o se refiere en cómo se ejerce y se reproduce, no solo desde arriba hacia el Estado, sino en la vida cotidiana. ¿Ok? El conocimiento en cómo las ideas que consideramos verdaderas cambian con la historia. Y en el discurso, cómo el lenguaje construye realidades y define lo que es normal o anormal. ¿Comprende? Sí. Sí, pues porque, o sea, ¿a eso te refieres a que hay ciertas épocas en la historia de la humanidad en las que hay ideas que se consideran normales o como posibles, alcanzables, y otras que simplemente son una locura, ¿no? Bueno, un aporte muy importante de Foucault es lo de la biopolítica, esta propuesta que tiene él sobre que la biopolítica dice que es una estructura que nos lleva a redefinir los sistemas políticos. Sí, esta tiene influencia en tu vida cotidiana, ¿no? Creo que es lo más, el aspecto más impactante de este término, que pues dice cómo todo lo que tú eres y quieres y piensas está influenciado por algo, y probablemente esa influencia se deba a que seas como el elemento dentro de un sistema para un fin. Sí, con eso estamos hablando sobre normalización, ¿no? Que pues básicamente, bueno, aquí yo tengo notado que es controlar a los individuos para que sigan su rol en la sociedad. Básicamente pues lo normal está por encima de lo anormal. Básicamente lo normal define cómo actúa o hasta qué punto llega la normalidad. Las cosas se definen por su contrario, ¿no? Lo normal es definido por lo anormal y El bien por el mal. Oye, también podemos hablar de lo que dices de la normalidad y normalidad, de lo contrario se define, ¿verdad? ¿Ustedes creen que podemos cortar la parte de la biopolítica donde nos influye? No. O sea, de que cortar en sí y separarnos totalmente del Estado y totalmente de los medios de comunicación. no, estás encadenado, eres un esclavo, no eres oprimido, eres parte del sistema. Eso también Michel Foucault pues lo analizaba en las cárceles, ¿no? O sea, cómo básicamente los prisioneros están bajo el régimen de los policías, no tienen ningún tipo de libertad ni pensamiento. Sí, o sea, sí, ahí es donde siguen todos los días. aparecen los micropoderes, ¿no? O sea, Para eso creo que hay que entender que la biopolítica en este caso sería como tener el poder sobre la vida misma de todas las personas. de la sociedad. Sí, de la De sociedad. hecho, controlando desde los nacimientos, la salud pública, la educación, la sexualidad y hasta la forma en cómo las personas viven o mueren. Eso explica Eso mucho es. por qué las culturas, dependiendo del territorio en el que estás, varía tanto. Porque, por ejemplo, en Corea son de una forma, en Japón de otra, en Europa de otra, en Estados Unidos de otra. Pienso que, o sea, se debe a la biopolítica, a cómo las ideas que el gobierno del Estado promueve para que la población sea de cierta forma y haga funcionar el país de cierta forma. Si tú querías decir algo de los micropoderes, ¿no? ¿Qué es un micropoder? Sí, un micropoder irá. Se puede, no sé si se puede definirlo así, pero a lo que me refiero con micropoderes es que existen como pequeños grupos, pequeños grupos sociales, los cuales se ejerce un poder, por ejemplo en la familia. Pues, ¿quién ejerce el poder ahí o quién es el que manda? Pues los padres, ¿no? Sí. En el trabajo, ¿quién es el que manda? Pues el jefe. En la escuela o así, ¿quién es? En el salón de clase, ¿quién es el que ejerce el poder? El profesor. Ahí es donde entran estos micropoderes que no son totales como el poder que tiene todo el Estado o el gobierno o el presidente. Se dividen en varios, en ciertos grupos o sectores de la sociedad. Se podría ver como más como unas jerarquías, ¿no? Sí, más o menos algo así. Sí, y eso tiene que ver mucho con el capitalismo, ya que Foucault nos dice que el capitalismo
se perpetúa o sigue en pie gracias a los micropoderes, ya que sin estos micropoderes no se podría estar ejerciendo de una buena manera o de una manera sostenible este capitalismo que solo beneficia a unos pocos. Ahorita que estaba mencionando algo del poder, me recuerda esto sí fue algo que vi por ahí en un video, yo creo, mencionaba el poder que tienen las personas sobre influenciar o manejar el transcurso de las cosas de alguien y puede cambiar el destino. ¿Saben cómo? No. A ver, trata de... Ok, ¿Como el ejemplo mariposa? Más o menos así, pero por ejemplo, lo que decías por ejemplo, en el salón, o sea, o no sé, en el trabajo o algo así, dejémoslo en el trabajo. Por ejemplo, ahí el jefe es el que tiene el poder sobre decidir pues, el rumbo de las cosas. Por ejemplo, de que si tú haces algo mal o algo así, tu jefe puede decidir castigarte o incluso despedirte, y eso cambia todo el rumbo de tu vida, del transcurso de tu historia, ¿sabes cómo? No sé si te refieres a de que en el salón no haces el examen o no entregas una tarea, no entregas una tarea. No entregas la tarea, no haces el examen. Si no haces el examen, repruebas el parcial. Si repruebas el parcial, repruebas la una, y así no vas escalando. Ajá. Para... Y eso ya te desvió del transcurso que tú tenías planeado. Entonces eso va a ser el poder de que desviarte, ¿sabes cómo? Eso está como una cadena de cosas que... Sí. Hablando del poder también, Foucault, pues Foucault nos deja las preguntas como analizar, bueno, esto más en el libro sobre la arqueología del saber, pues que nos deja más analizar individualmente, que cada vez que alguien afirma pues una verdad, tú deberías de preguntarte también, pues esta persona desde qué posición lo dice, con qué autoridad y quién es para poder decir esto, ¿no? Y si lo puedes tomar como una verdad. Sí, Foucault se centra básicamente en las relaciones de poder. Y también dice que todo el mercado laboral, mercado económico, todo eso son relaciones de poder. Y estas relaciones de poder dependen de la resistencia que opone, por ejemplo, los jefes que tratan mal a sus empleados. No pueden, si los empleados deciden poner resistencia o simplemente protestar, esa relación de poder va a cambiar, va a obligar a que la persona que tiene el poder en ese instante cambie para pues, poder tener sus beneficios, ¿no? Al final de todo. Un ejemplo de biopolítica con el tema de Foucault es, por ejemplo, las campañas de vacunación, ya sea las campañas de vacunación o las de salud pública y todo eso. Aquí, por ejemplo, el Estado o el gobierno no está obligando a las personas a vacunarse, o sea, como tal, no hay como un castigo de que si no lo haces te va a hacer esto, sino más bien es como como un control que le da a la vida a las personas, que le dicen, no, pues es que las vacunas son esto, te van a proteger de esto y de lo otro, y todos tienen que vacunarse, porque pues el Sistema Nacional de Vacunación, así, y tienen para prevenir todo esto. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues ahí va y se vacuna. O sea, no porque realmente, o sea, porque se dejan llevar por lo que les están diciendo, o sea, y no digo que las vacunas sean malas, pero sí, eso es como es un ejemplo de biopolítica. Era como un ejemplo como de mente colmena, ¿no? En las personas. Si uno se vacuna y luego otro llega y otro llega y otro llega, entonces se queda como no sé cómo decirlo. Como un rebaño de ovejas, ¿no? Sí, como un rebaño de ovejas, No, y todos hacen lo mismo. no tenemos ese Rebaño de nacionalismo. Efecto dominó, imitación. Sí, entonces la biopolítica pues básicamente es eso de que el gobierno o el Estado o en este caso las personas que tienen el poder son las que guían el transcurso de la vida del resto de la población. Bueno, a ver, yo quiero preguntar algo sobre el concepto de... Ok, Michael Foucault escribió Arqueología del Saber, y en ese libro uno de los pilares es
¿cómo se decía? Modalidades enunciativas, donde dice que una persona tiene cierta autoridad o legitimidad para decir algo porque está en una pirámide de poder arriba. ¿Qué piensan ustedes sobre que la persona que opina y habla es una persona que tiene legitimidad para hablar y ustedes no? Porque esta persona tiene intereses propios. Entonces ustedes están a merced de lo que esta persona con autoridad y legitimidad dice, y esta persona tiene intereses propios y tú puedes ser un medio para conseguir eso. Sí, pero... ¿Qué opinan de eso? Están diciendo que entonces el de arriba dice las cosas para el de abajo, ¿no? Sí. Pero Porque el de arriba ¿tú a lo que te refieres es que porque el de abajo no puede decir las cosas? ¿O cómo? No puede Por ejemplo, porque no es experto, porque no tiene la a ver, autoridad. No te van a pero- creer, básicamente. Por eso, pero entonces, ¿cuál es tu punto? No entiendo. A ver, si quieres, a ver, A ver, lo voy a leer. Las modalidades enunciativas son las formas que se organiza el discurso según la posición del que habla. Foucault dice que no todos pueden decir cualquier cosa en cualquier momento, sino que cada discurso tiene reglas que determinan quién puede hablar sobre qué temas y con qué autoridad. A lo que preguntas tú, yo siento que es desgraciadamente parte de la vida. O sea, sí o sí, siento que deberá haber alguien con tal poder. O sea, sé que es egoísta y tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente es así. Pues nosotros qué podemos hacer, nada más que Pues, vivir realmente se y ocupa aceptar para eso, eso, ¿no? Necesario o para hasta eso. ahorita. Por ejemplo, yo lo quiero relacionar un poquito con o sea, por ejemplo, hace no mucho la universidad nos trajo a un motivador, ¿no? Algo así. Era un tipo que dio una conferencia sobre liderazgo. Básicamente, pues, la universidad fue la que nos impuso pues, ir a esa conferencia. Y pues, de cierta forma es raro que a estos puntos nos quieran ya como, ¿sabes? Y a lo mejor implantar cierta ya idea. implantar una idea, ¿no? De lo que tenemos que hacer o de a dónde tenemos que llegar. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, regresando a la pregunta que dijo mi compañero Noé, yo opino que pues no es necesariamente aceptar y así es la vida, sino que pues obviamente como alguien tiene más, por ejemplo, prestigio, tiene credenciales, tiene diplomas, a pesar de que digo algo, no le voy a creer al 100%. Se tiene que fundamentar y yo también tengo que investigar. Tengo que ser Todo se tiene que cuestionar. Sí, ¿Fuentes? tengo Pues, que cuestionarme y ser crítico sobre lo que él dijo. No necesariamente por ser médico le voy a creer que las vacunas son buenas. Necesito investigar sobre qué contiene esa vacuna y etc. Sí, pero el hecho de que tú le creas o no cambia el hecho de que tú vas a actuar conforme a lo que él dice. ¿Entiendes? Entonces, digamos, tú tienes libre pensamiento, ¿no? Pero no tienes la libertad de actuar de una forma que el sistema no permite. O sea, yo lo estaba relacionando con lo de la conferencia que nos dieron y pues realmente, a pesar de que sí son palabras, me motivan sus palabras, lo que dijo, los ejemplos que dio el Señor, todo eso es muy bueno, me gustó bastante la conferencia, pero realmente me cuestiono, a pesar de que el Señor esté por algo, mucho por un... a pesar de que el Señor esté muy por encima de nosotros, pues realmente sigo cuestionándome sus ideales, ¿no? Si realmente es correcto querer vivir de esa forma o querer influenciar a las personas de tal manera, porque pues no es necesario. Si tú decides si eso va a influir en ti. Sí. Totalmente. Entonces es bueno preguntarse o simplemente racionalizar más sobre qué aceptas como tu verdad. Pero ya hasta aquí llegó el podcast de hoy, ya es muy tarde. Adiós, gracias. Hasta luego.